A veces queremos que nuestras oraciones suenen como trompetas delante de Dios, porque parece que no pasan del techo, ¿no es cierto? Usted y yo hemos orado y muchas veces le hemos pedido a Dios, y esas oraciones parece que no llegan a ninguna parte. Hoy Apocalipsis nos va a contar una historia diferente, a pesar de que suena muy negativa, a pesar de que suena muy trágica. Hoy yo quiero hablarles acerca de las oraciones que usted y yo hacemos a Dios y que muchas veces parece que no van para ninguna parte. Estamos en Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. En esta serie que nos ha dado la idea de que Apocalipsis es mucho más que solamente simbolismos, es mucho más que solamente criaturas extrañas, es mucho más que solamente eventos eh, terribles. Apocalipsis es un libro para aplicar a la vida. Apocalipsis es un libro para adorar al creador de la vida, porque algún día vamos a estar con él eternamente. Bienvenidos hoy a todos. Hoy estoy con mi camisa de los barriles. Bienvenidos y hola a todos mis queridos allá en los barriles. Siempre los llevo en mis oraciones. Hoy los traigo en el pecho conmigo. Es un honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 8 y 9. Entremos en materia directamente. Vamos a ver qué ocurre en este desenlace de la apertura de los sellos. Hoy el Cordero está abriendo el séptimo sello. La semana pasada abrió los primeros 6 y hubo suficientes cosas difíciles, suficiente destrucción, suficiente revolución, caos, al saber que estos sellos iban a ser abiertos. Hoy no es la diferencia. Tenemos también al Cordero diciendo esto. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, en lugar de que dijera algo, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cuánto no estamos anhelando a veces que haya silencio? Y a veces Dios necesita ese silencio. Vamos a hablar un poco más de esto, del silencio de Dios y el silencio que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Algunas veces vamos a hablar más adelante de eso. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y es que ya nos dijo el capítulo 6 y anteriormente también, ya nos dijo que las oraciones de los santos, las oraciones de los justos, suben a Dios como en incienso. En un altar, en el altar de bronce, en el altar de oro más bien, en el altar de oro que estaba dentro del templo. Era ahí donde el incienso era quemado y las oraciones simbólicamente llegaban hasta Dios. Esto es lo que nos trae hoy, o lo que nos motiva hoy a venir a estudiar estos dos capítulos, capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. El entender, el poder descifrar la idea de qué es lo que significan mis oraciones para Dios. Hoy les vamos a dar un ángulo diferente, más bien Apocalipsis nos va a dar un ángulo diferente a qué significan esas oraciones. Junto con estas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Hay una actividad angelical que nos ayuda que ayuda a estas oraciones para que lleguen hasta la mano o la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Una vez más, es la idea del monte Sinaí, es una idea de la terrible ira de Dios. Me parece interesante que en el incensario donde iban oraciones primero, ahora va juicio. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde.
El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas, quizás como un volcán. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Por causa de esas aguas murió mucha gente. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. De modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando, dice Juan, y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Parece que las primeras tres trompetas nos dan una idea de cómo la creación va a sufrir. Hieren a la creación, pero de acuerdo a lo que dice esta águila volando, nos está diciendo que las siguientes tres trompetas van a afectar directamente a los seres humanos. Capítulo 9. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda. Esa es la palabra, un poco de humo, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas a las personas que no llevan el sello, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no me voy a poner a averiguar qué significan todos los simbolismos, pero puedo entender que este tipo de picadura, este tipo de dolor, se trata de tormento, es tortura. Y la tortura solo se lleva a cabo cuando alguien está recibiendo un juicio o justicia o ajusticiamiento. El aspecto de las langostas, versículo 7, capítulo 9. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla, y mucha gente ha dicho: esto solamente se parece a un grupo de naves o de aviones que van a la guerra. Porque además de eso dice, tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen todavía otros 2. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, exactamente donde están las oraciones de los justos. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad.
Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, púrpura y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió entonces a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre, que son los caballos de la visión y los jinetes. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Y me pongo a pensar con este texto, cuando el pueblo de Israel estaba intentando sobrevivir en el desierto, pero su necedad y su desobediencia hizo que Dios trajera serpientes para que los mordieran y tuvieran un dolor muy fuerte, pero no morían. Y me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Dios para no hacer eso con nosotros? Vamos a hablar de eso en un momento. El resto de la humanidad, versículo 20, capítulo 9, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y cuando escuchamos esto nos imaginamos estatuas. Cuando escuchamos ídolos de madera, de piedra, de bronce, de plata, de cualquier otro material, pensamos, esas son las estatuas que están en algunas iglesias, en algunos templos paganos. Esas son las estatuas que adora gente, que le queman incienso, que les ponen candelitas, velitas en sus casas. Pero no pensamos en esos ídolos que tenemos de frente y que muchas veces no parecen ídolos, que no parecen figuras humanas, pero son cosas materiales. Y a los que le damos nuestra afiliación, a las cosas que nos dedicamos tanto, al carro que limpiamos con tanto desdén, a la casa que cuidamos con tanto cariño, a las cosas materiales que tenemos, al teléfono que no soltamos ni para dormir, a la ropa que vestimos, al reloj que nos ponemos en la mano. El resto de la humanidad no dejaron de adorar a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y eso es lo que hace la separación entre un ídolo y Dios. Un ídolo es cualquier cosa que adoramos que no es Dios. Y usted podrá decir, sí, pero esto es lo que está pasando aquí, este juicio para toda esta gente. Eso no me ocurre a mí. Yo me pregunto cuántos ídolos tenemos nosotros, a pesar de que seguimos a Cristo. Me pregunto cuántos ídolos tenemos nosotros porque pasamos más tiempo con ellos que con Dios, que con Cristo. Allá es donde nos está llevando la sociedad. Ese es el principal problema de nuestra sociedad. La sociedad nos está diciendo que cada cosa que vemos, que cada cosa que poseemos, que cada cosa que adquirimos puede convertirse en el centro de nuestra adoración. El gran engaño es este, queridos. El gran engaño es que usted y yo pensamos que lo conseguimos por nosotros mismos. Lo simpático de esto es que yo compré mi artículo, yo compré mi casa, yo compré mi carro, yo compré mi reloj, yo compré mis zapatos, yo compré mis anteojos, mi computadora, y ahora le sirvo a lo que yo mismo compré. Y es una gran contradicción. Y es lo que está ocurriendo aquí. Apocalipsis trae un conflicto de intereses. El conflicto de interés es este: ¿a quién voy a adorar? Porque de eso depende el juicio de Dios en mi vida. ¿A quién voy a adorar? Es la pregunta más importante, quizás, que usted tiene que hacerse como seguidor de Cristo.
Porque si dice que está siguiendo a Cristo, su adoración, su dedicación, debería ser para Cristo, exclusivamente. Ahora, hablemos de este juicio. Porque estamos en este sermón que he llamado oraciones y trompetas. En medio de este juicio que Dios trae y que se nos está haciendo desenvuelto, revelado aquí en estos dos capítulos de Apocalipsis, por la apertura del séptimo sello, eh, estas oraciones y estas trompetas que se nos han descrito nos revelan la idea de que Dios escucha, pero Él no solamente escucha lo que nosotros le pedimos, también escucha la voz de su juicio, la misma voz que nosotros tenemos que escuchar, la misma voz que posiblemente ya hemos escuchado. Hablemos un poco de estos juicios de Dios. La primera cosa que quiero compartir con ustedes y que yo veo en todo este pasaje es que Dios puede utilizar cualquier método para traer juicio. Vemos aquí cosas terribles, cosas que nos atemorizan al solo escucharlas. Destrucción, estrellas cayendo del cielo, la tierra sufriendo, granizo, muerte, fuego, hambre. Y es que tal vez se nos olvida, al leer Apocalipsis, tal vez se nos olvida que muchas de estas cosas ya las hemos visto. Porque el pecado ha traído consecuencias devastadoras para el mundo. Porque el pecado trajo consecuencias que usted y yo tenemos que pagar. Y el justo juicio de Dios ha permitido esas consecuencias. Ahora, estoy tratando de desenvolver esto lo más entendible posible para nosotros. No todas las consecuencias son iguales para todas las personas, pero todas las consecuencias de cada cosa errónea que usted y yo hemos hecho apuntan hacia el juicio de Dios. Todo lo que el hombre siembra, dice Jesús, eso también va a cosechar. Para los que siguen a Cristo, estas consecuencias no vienen directamente por su pecado. Para los que siguen a Cristo, estas consecuencias van a afectarlos de todas maneras, desafortunadamente. Y decimos, no es justo, ya hablamos de eso un par de semanas atrás. Y pensamos cómo es que las personas buenas puedan sufrir o cómo es que puede ocurrirle cosas malas a las personas buenas. Y contestamos esa pregunta fácilmente, solamente ocurrió una vez. Y fue cuando el bueno, se puso como voluntario para sufrir. Es por eso que Él se convierte en el juez. Porque Él es el único bueno que ha podido presentar su cuerpo como sacrificio para nuestra salvación. Y ahora Él puede juzgar cualquier acto pecaminoso que nosotros hagamos. Él es el único que puede hacerlo. Dios no puede dejar a su creación que viva en desorden. Es por eso que necesita un juicio. Cuando Dios crea en el principio de todo, Él tiene un propósito establecido. Pero venimos nosotros, el propósito establecido es crear orden. Recuerden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y todo estaba en desorden, pero Él vino a traer orden con la creación. Al crear al ser humano, Él quiere hacer personas, un ente de orden, una persona como Él, a imagen y semejanza de Él, que pueda también traer orden. Pero en cambio de eso que hacemos, volvemos al desorden, volvemos a traer desorden y caemos en la tentación del pecado. Y el desorden entra de nuevo. La voluntad permisiva de Dios
deja que este desorden en algún sentido sea parte de la consecuencia que tengamos que tener por la desobediencia que hicimos. Ahora, ¿a quién le gustan las consecuencias? A nadie. A mí no me gusta tener consecuencias por cosas malas que muchas veces yo no he hecho. Queremos experimentar la justicia de Dios basados en nuestros propios méritos y decimos, yo no quiero consecuencias, entonces me porto bien. Soy una buena persona. Y entonces nuestro cristianismo está basado solamente en moralidad. Pero cuando el cristianismo solamente está basado en moralidad, en ser buena gente, quiere decir que yo voy a hacer lo posible para que Dios me salve. Está basado en mis méritos. Pero la justicia de Dios está basada en los méritos de una persona, en los méritos de Jesús, en la única persona buena que ha existido. Es por eso que Jesús es el juez. Es por eso que Él se convierte en juez, porque a través de sus méritos es que nosotros podemos recibir, a través de la gracia, por gracia, podemos recibir salvación. El problema con nosotros, con la humanidad, es que no mostramos arrepentimiento. A pesar de las señales abrumadoras que vemos por todas partes, se nos, se nos ha mostrado de parte de Dios una revelación de quién Él es a través de la creación, a través de eventos extraordinarios, a través de su palabra, a través de la venida de Cristo, a través de la resurrección de Jesús. Pero hoy mismo estamos viendo también eh, muchos elementos o muchas señales que nos dicen que su juicio es real. Déjenme ponerlo como ejemplo. Perdón que estoy siendo un poco, estoy yéndome un poco a la parte filosófica de todo esto, pero tenemos que ponerle una base a esto. Ah, el texto dice que se quemó la tercera parte de la vegetación. Hoy vemos incendios por todas partes por la negligencia del ser humano. Porque alguien decidió hacer fuego, porque alguien decidió fumar un cigarro y tirarlo. Y vemos incendios naturales por todas partes. El texto dice que muere la tercera parte de las criaturas del mar. Hoy vemos especies extintas en todo el mundo por la ambición del ser humano, por la cacería, porque tienen que quitarle alguna parte de su cuerpo para negociarlo, para hacer dinero. Dice que las estrellas estaban cayendo para destruir. Hoy vemos misiles, armas tecnológicas cayendo por todas partes. Solamente vea las noticias. Y eso por la guerra que causa el egoísmo en el mundo. El texto nos dice que hubo oscuridad del sol, la luna y las estrellas. Y hoy vemos oscuridad por todas partes porque la contaminación ambiental está por todo lugar. Y es por la falta de buena administración del mundo, de los seres humanos. Dice que hay ejércitos en marcha. Las langostas que vienen como ejércitos y vienen armados por todas partes. Y vemos guerras y ejércitos peleando contra otros ejércitos por todas partes hoy. Y no nos parece que eso sean consecuencias directas de nuestro pecado. Y no nos parece que eso sea parte del juicio de Dios para nuestras vidas. Y el problema es que el ser humano ha olvidado muy pronto las lecciones de Dios. Aún las lecciones que vienen con juicio. Las hemos olvidado muy pronto. Porque el juicio de Dios también se manifiesta en las consecuencias del pecado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Sin embargo, el juicio de Dios es buenas noticias para los que tienen sed de justicia. Para aquellos que dicen, yo quiero que haya algo nuevo, que algo ocurra, que haya un cambio en todo esto, el juicio de Dios, perdón, es buenas noticias. No son tan malas noticias. Todo lo que leímos en el principio, en estos 2 capítulos, no debe ser malas noticias para usted y para mí, si estamos confiando en que Dios es justo. Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Ahora, ¿cómo yo sé
si yo soy uno de esos que quieren justicia. No estoy hablando del justiciero vengador, del superhéroe que aparece en las películas. No estoy hablando hay una película que se llama el Equalizer, alguien que va y toma venganza y hace justicia para con aquellas personas que no tienen justicia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas que con todo su corazón anhelan que este mundo sea más justo, que con todos sus actos, sus palabras, que con cada acción que realizan cada día, este mundo se vuelva más justo. Estoy hablando de usted y yo, gente normal, gente de cada día, gente cotidiana, gente que trabaja en el supermercado, en la oficina, en el campo, detrás de un volante, gente como usted y como yo, que queremos justicia. Estoy hablando de gente como usted y yo. Gente como usted y yo que oramos, porque nuestras oraciones juegan un papel importante en la historia de Dios. De esto nos habla este texto, que a pesar de todas las malas noticias que nos están dando, nuestras oraciones hacen una diferencia para con Dios. Y hay tres cosas que quiero compartir, o un par de cosas que quiero compartir con esto de la oración. Tres cosas que quiero compartir con esto de la oración. La primera es esta: ora mientras hay oportunidad para interceder. Si tu oración hace una diferencia en la historia de Dios, ora mientras hay oportunidad. Recuerdo la historia cuando los discípulos estaban esperando con Jesús en el huerto antes de morir, en el huerto del Getsemaní. Toman la cena y luego se van al huerto. Jesús les dice: esperen aquí un poco, oren para que no caigan en tentación. Y Él va a orar. Oren ahora que hay tiempo. Él no vino después, cuando estaba ya en la cruz, y les dijo: oren ahora para que no entren en tentación. Él les dijo antes del evento. Mientras haya oportunidad para interceder, mientras haya oportunidad para orar, hágalo, hágalo. Tres cosas aquí rápidamente, no están en sus notas, pero tres cosas que quiero compartir con usted. Número uno, ore para escuchar de Dios. Mientras hay tiempo, escuche de Dios. Ore para saber cómo va Dios a revelarse a usted. Cállese y escuche. Esa es la primera. La segunda es: ore para tener comunión con Dios. Esto habla de la relación. La primera, para escuchar a Dios, habla de la revelación de Dios a nosotros. Ore para tener comunión con Dios, habla de la relación de nosotros con Dios. Ore para conocer a Dios, para conocer su corazón, lea su palabra. Hable con Él de cosas íntimas, como un amigo. Y la tercera cosa para la oración es: ore para interceder delante de Dios. La primera es para escuchar a Dios. La segunda es para tener comunión con Dios. La tercera es para interceder delante de Dios. Y esto habla de la restauración. Porque cuando intercedemos queremos que las cosas sean nuevas. Y ese es el corazón del reino de los cielos. Hacer todas las cosas nuevas. Ese es el corazón de Cristo. Hacer todas las cosas nuevas. Mientras haya oportunidad, ora. Ora. Habla con Dios. Escucha a Dios. Intercede delante de Dios. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Ore mientras hay tiempo de recibir la gracia de Dios. Él la está dando minuto a minuto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero compartir aquí es nuestras oraciones. La oración de los justos, llega a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted pida a Dios, que todo lo que usted hable con Dios, va directamente a Dios. Eso es si tiene el corazón correcto. El altar de oro era el altar del incienso en el templo del Antiguo Testamento. Era el altar del incienso donde
se representan las oraciones de todo el pueblo de Dios y el incienso sube con un olor fragante. Si usted ha olido el incienso, me encantan los servicios de algunas iglesias más tradicionales, más litúrgicas, donde usan los elementos no solamente para leer, para ver, para cantar, para hablar, sino también para oler los sentidos y tienen olores de incienso. Ese es el mismo altar donde los mártires, de acuerdo al capítulo 6, apelan a la justicia divina. Dice, debajo del altar, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por ser fieles a su testimonio, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo verás y seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra? Están pidiendo justicia. Es gente que quiere justicia. Las súplicas de los santos recuerdan la visión también del salón del trono en el capítulo 5, el versículo 8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Cada uno tenía sus arpas, tenían un arpa y copas llenas de oro, de incienso. Copas de oro llenas de incienso. El aroma de la mezcla de las oraciones y los gritos de justicia de los mártires llegan a la presencia de Dios. A veces estas oraciones son acciones de gracias, a veces estas oraciones son gritos desesperados. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su oración hoy? ¿Qué es lo que está pidiéndole a Dios? ¿Por qué oró hoy? ¿Por qué ha orado usted hoy? Hice esta pregunta a varias personas antes de venir a grabar este sermón. Algunos dijeron: estoy orando por mis hijos. Otros dijeron: estoy orando para que los servicios de esta semana en la iglesia sean buenos. Otros dijeron: estoy orando por, no sé, no he orado. Alguna gente dice: yo oro solamente después de que pasa mi día. Cualquiera que sea su oración, cualquiera que sea el momento, ¿qué tal si usted usa esa oración como una ofrenda y usted la pone en ese altar de oro, en esas copas de oro, y la quema como incienso? Porque algunos de nosotros no vemos nuestras oraciones como ofrendas a Dios. Algunos de nosotros no nos atrevemos a orar a Dios porque creemos que estamos siendo demasiado atrevidos. Y entonces no queremos ni pronunciar lo que está en nuestra boca. A veces nosotros estamos sedientos de justicia y no queremos pronunciarlo. Déjeme darle esta idea, déjeme animarlo a esto. Sea honesto con Dios, háblele honestamente. A Él no le da miedo escuchar su voz, a Él no le da miedo escuchar sus palabras, a Él no le da miedo escuchar su frustración, su enojo, su alegría. A Dios no le da miedo escuchar cada instante de lo que está ocurriendo en su vida, sea difícil o no. Hay desesperación en muchas de nuestras oraciones, hay frustración en muchas de nuestras oraciones, hay triunfo en muchas de nuestras oraciones, hay alegría, hay regocijo. ¿Qué está trayendo usted delante de Dios? ¿Está usando sus oraciones para que sean una ofrenda a Dios, sea cual sea? Generalmente los domingos, muchas veces cuando venimos al servicio, 11 de la mañana, Iglesia Northcoast, aquí en Vista, California. Si anda por aquí, venga a visitarnos. Algunas veces venimos los domingos y le pido a la gente: ¿qué trajo hoy con usted? Cualquier cosa que traiga hoy, póngala en el altar y quémela, déla como una ofrenda de adoración. ¿Cuál es su oración? ¿Estás dispuesto a darla como una ofrenda de adoración? Ahora, otra cosa que tengo que decir en este aspecto es que tus oraciones cuentan aun cuando todo esté en silencio. Cuando todo está en silencio, muchas veces pensamos: no hay por qué orar. Cuando no escuchamos nada, cuando no tenemos ninguna idea de lo que está ocurriendo, pensamos: aquí no hay mucho que hacer. De hecho, algunas veces somos nosotros los que tenemos que estar en silencio. De hecho, Sofonías 1:7 en el Antiguo Testamento, este profeta dice: silencio ante el Señor y Dios, porque cercano está el día del Señor. Porque hay un juicio. Y cuando usted está en el juicio, cuando usted llega a la corte, usted está callado. Cállese la boca.
Habacuc 2:20, Zacarías 2:13, son otros dos textos, si usted quiere buscarlos. Los profetas convocaban a la gente para que guardaran silencio. Las oraciones son también silencio para escuchar a Dios. Algunas veces no podemos escuchar a Dios porque el ruido del mundo, nosotros mismos estamos hablando demasiado. Hay demasiado ruido en nuestros oídos, en nuestros ojos. Si usted me entiende la idea. Hay demasiadas cosas que nos distraen. No puedes conocer a Dios si no lo escuchas hablar. Es imposible. No puedes escuchar a Dios si no vienes con una actitud de reverencia delante de Él. No puedes. Porque siempre vamos a estar hablándole, pidiéndole, reclamándole, recordándole, animándolo, dándole gracias. Y hay un momento, gente, en la que tenemos que hacer silencio, callarnos la boca. Hay momentos en los que Él está callado y es difícil escucharlo. Una buena disciplina espiritual es el silencio. Porque estamos hablando y hablando y hablando tanto y escuchando tantas palabras cada día que yo creo que una disciplina espiritual que todos deberíamos practicar en algún momento es el silencio o constantemente. Para contemplación, poder contemplar las cosas que hemos aprendido, meditar en las cosas que hemos aprendido, en lugar de escuchar las distracciones y la tentación que está acosándonos cada día. Pero es mucho más difícil orar, como dije antes, cuando Dios está en silencio. Salmo 88:13, este es David diciéndole a Dios: te ruego que me ayudes, por la mañana mi oración llega ante tu presencia. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? En el silencio de Dios muchas veces nos sentimos dejados atrás. Nos podemos sentir no solamente desanimados, pero nos podemos sentir rechazados. ¿Usted se ha sentido así? Y tal vez en medio de todo este sufrimiento del mundo, tal vez en medio de toda esta locura política, social, cultural, sexual que está ocurriendo en el mundo, bélica, usted dice: ¿para qué? Yo no escucho a Dios. Dios no está aquí. Parece que se olvidó de mí. ¿Qué nos queda por hacer en el silencio de Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios se calla? ¿Qué hacemos cuando todo está en silencio? Déjeme darle 3 opciones. La número 1 es: siga tocando la puerta. Él dice que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Mateo 7, versículo 8. Siga tocando la puerta. Siga pidiendo. Siga intercediendo. Y, y tenga un buen balance entre saber hacer eso y saber callar. Y saber esperar. La segunda cosa que deberíamos hacer en el silencio de Dios es recordar lo que Él ha hecho. Porque se nos olvida fácilmente lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Y como ya lo hizo, ya quedó en el pasado. Y solo seguimos adelante. Pero nosotros necesitamos el espejo retrovisor. Los espejos retrovisores nos ayudan a ver lo que queda por detrás. Y nos ayuda a entender que Dios ha actuado en nuestra vida antes. Salmo 103 dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro, Él te corona de gran amor y misericordia, Él te corona de bienes y tu juventud se renueva como el águila. ¿Por qué no recordar todo lo bueno que Él ha hecho? Y lo animo, haga una lista. Cuando está en silencio, cuando usted sienta que Dios está en silencio, hasta que usted mismo está en silencio con Dios, que hay alguna pausa, haga una lista, escríbala. Hay un poder especial en escribir. Recuerde lo que Dios ha hecho. Tercer cosa, ponga su esperanza en Él. Salmo 42:4.
¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Esta esperanza que ponemos en Él es la base de nuestra adoración para Él. Es la confianza que tenemos en Él. Confiar en alguien no quiere decir que vamos a estar hablando siempre con esa persona. ¿Cuánto confía usted en Dios? Recuerde esa confianza. Recuerde lo que Él ha hecho también. Y siga tocando la puerta. Pero la última cosa que quiero compartir con ustedes hoy, a raíz de estos dos capítulos de Apocalipsis que parecen, un poco eh, denigrantes y pueden ponernos depresivos, es esto. Es que Dios quiere perdonar más que castigar. Algunos de nosotros tenemos la idea de un Dios tirano, un Dios que quiere castigar, un Dios que quiere traer destrucción. Y es por eso que algunas personas no quieren poner su confianza en Dios, porque solamente ven a un Dios castigador. Juan 3:17, Jesús dice esto: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús solo viene a recordarnos el propósito original de lo que Dios hizo cuando creó al ser humano. Él quiere perdonar más que castigar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, dos cosas. Es por eso que Él espera. Es por eso que este juicio, todo esto que estamos leyendo, todo esto que está pasando en nuestro mundo hoy, que lo estamos viendo, obviamente, todas estas señales del juicio de Dios, Él espera. Salmo 103. Versículo 8. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente, es muy grande en su amor, no nos reprende en todo tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El juicio de Dios no es total todavía porque Él quiere que usted y yo podamos tener tiempo. Él quiere nuestro corazón. Está a la puerta llamando. Recuerda, Apocalipsis 2:20. Esperando pacientemente a la puerta. Esperando que usted y yo abramos. Él quiere perdonar más que castigar. Y es por eso, número 2 y final, que da advertencias. Apocalipsis es una advertencia. Hay dos advertencias básicas para la humanidad. Número 1, huye del peligro. Sáquese cuando hay peligro. Corra, como José en la casa de su amo, siendo acosado por la esposa de su amo. Corra del peligro. Arrepiéntete. Es el tiempo para arrepentirse. Estoy hablándole a cristianos y a no cristianos, a gente que ha puesto su fe en Cristo y a gente que nunca ha conocido a Cristo. Arrepiéntete, conságrate, da todo a Él. Y la segunda cosa es, saca a otros del fuego. Esa es la advertencia. La advertencia es, corre, pero también trae a alguno contigo. Salta del barco que se está hundiendo, pero trae a alguien contigo. Saca a otros del peligro. Saca a otros del fuego. Atrévete. Comparte la esperanza que hay en Cristo. Amós capítulo 5, versículos 4 y 6 dice: Así dice el Señor a Israel: búsquenme y vivirán. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego, sin que haya quien lo apague. Gente, este es el tiempo para encontrar al Señor. Este es el tiempo para ver las señales del juicio de Dios, para que usted y yo sigamos intercediendo sin cesar, para que usted y yo sigamos orando sin cesar, para que usted y yo sigamos yendo a Cristo, a pesar del silencio que podamos estar experimentando. ¿Por qué? Porque Él es paciente.
porque Él nos da advertencias, porque Él quiere más que juzgarnos, darnos vida. Es por eso que Cristo vino. Es por eso el regalo de Jesús, para que usted y yo podamos disfrutar la eternidad con Él. Dios quiere perdonar más que castigar. Dios quiere escucharnos. Dios escucha nuestras oraciones. Él está esperando. Él es paciente. Am, Él está advirtiendo. La paciencia no es para siempre. ¿En dónde estás? Hoy es el día para orar. Hoy es el día para interceder. Hoy es el día para buscar al Señor. Porque su juicio viene. Porque Él es un juez y es un juez justo. Nos vemos la próxima.